Bueno, entonces vamos a ver qué es la física. Dice, el nombre viene del griego física, y la física aborda el estudio de la naturaleza. La física surgió como una rama de la filosofía. Correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Bueno, copien y ahorita explico más. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces, ¿ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya terminaron de copiar o todavía les falta? Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver. Entonces sí, la física surgió como una rama de la filosofía. Recuerden que la filosofía se definía como el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría o al conocimiento. Y y antiguamente, bueno, incluso hace un siglo antes, se definía como el amor a la sabiduría acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Así se definía la filosofía. Era el amor al conocimiento acompañado a la sabiduría, acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Bueno, entonces, es decir, que todo el conocimiento generado sea útil a la sociedad. No sea nada más preguntarse cosas o, o descubrir cosas, ¿no? Entonces, también aquí dice que la física surgió de ella y que correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Es decir, toda investigación, todo conocimiento debe partir de lo natural, de la naturaleza, de lo que ya está establecido, no de lo que a uno se le ocurra, sino de lo que es natural. Y ya después, más tarde, surgieron las otras ciencias, la química, la biología,
Ya fueron después, siglos después. Pero primero surgió la filosofía y después otras ciencias y después la física. Bueno, ¿dudas? Luego dice, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto, igual un filósofo griego. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde Platón dividió la física en 4 partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Entonces, como dije, la física se divide en 2 grandes ramas, clásica y moderna. La clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz, y la moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. La velocidad de la luz, como dije, son 300.000 kilómetros sobre segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y es muy grande, ni siquiera el sonido, como puse abajo, se le compara. Bueno, entonces, ya copiaron esta primera parte de clásica y moderna. Ahorita vamos con las ramas, con las subramas más bien. Los ámbitos de la física clásica y de la moderna. Ahorita vamos a las subramas. ¿Ya copiaron esta primera parte? Esto y esto. Bueno, gracias. Bueno, entonces, los temas o las materias que estudia la física clásica son la cinemática, mecánica, hidráulica, termodinámica y la óptica. Bueno, por mencionar algunos. Bueno, vamos a ver qué es la cinemática, pónganlo aparte. Cinemática. Estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la... perdón, me confundí. Disculpen, me confundí. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Copien el concepto. Bueno, ahora vamos a ver lo que es mecánica. Era la siguiente subrama. Dice, estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Es decir, la cinemática estudia cuestiones... Bueno, a ver, pues reduzco la vista. Si alguien no lo puede ver, me dice. La cinemática estudia cuestiones como la velocidad de los cuerpos, su aceleración, también la distancia que recorren o el tiempo que tardaron en llevar a cabo el recorrido.
Pero no estudia quién produjo el movimiento, qué hizo que se mueva. Eso sí lo estudia la mecánica. Estudia la fuerza que se le aplicó el objeto para que se moviera. Eso sí estudia la mecánica. También el impulso que tuvo el cuerpo para moverse. Y también estudia la aceleración, su velocidad y la distancia que recorre y el tiempo. Entonces, eso sí lo estudia la mecánica. La fuerza, bueno, que fue el que causó que el cuerpo se moviera. Bueno, copien los dos conceptos. Si tienen dudas, digan. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Bueno, entonces... bueno, los demás conceptos no son tan importantes. Bueno, hidráulica estudia los fluidos, es decir, los líquidos y los gases. Eso estudia la hidráulica, líquidos y gases. La termodinámica estudia el intercambio de energía entre dos o más cuerpos. Eso es el calor. El calor es energía que se transmite entre dos o más cuerpos. Y la óptica son los fenómenos, bueno, en lentes y espejos, más que nada. Eso es la óptica. Bueno, los estudiosos de estas ramas está, como vimos, sí, Tales de Mileto, también Aristóteles, ya lo conocen, fue filósofo griego. También Jean Buridan, quien era un sacerdote católico que introdujo el concepto de impulso y que le sirvió a Newton, le sirvió de base para establecer o deducir sus famosas leyes. No digo que se copió, no, sino que se inspiró, le ayudó mucho. Newton, sus trabajos de Jean Buridan le ayudaron mucho para que escribiera sus famosas leyes de la fuerza. Bueno, también tenemos a Galileo Galilei. A partir de él la física se volvió experimental, porque era teórica nada más. Y a partir de él se empezaron a hacer experimentos. Es el primero del que se tiene registros de llevar a cabo experimentos. Luego tenemos por supuesto a Newton, Isaac Newton, con sus famosas leyes de la fuerza y la ley de la gravitación universal. Bueno, también tenemos a Bernoulli, Johann Bernoulli, que hizo estudios en hidráulica. También Boltzmann en termodinámica. Y Volta y Tesla, que hicieron aportaciones más que nada en electromagnetismo. Pero bueno, fueron más que nada experimentales. Por eso los puse aquí, porque fueron más que nada en experimentos. Incluso la tensión eléctrica se le llama volt, en honor a Alessandro Volta. Y bueno, y también está Nikola Tesla. Incluso el campo magnético se mide en teslas, en honor a Nikola Tesla. Bueno, copien los estudiosos o los fundadores de esas ramas.
avisan cuando terminen de copiar. Aún no copien. Bueno, ya copiaron. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, y también hicieron varias aportaciones. Hay muchos, de hecho, nada más que puse yo algunos. Obviamente hay demasiados científicos. Entonces, igual acá, incluso en la de Moderna. Entonces, vamos a ver. Bueno, y sí, todos hicieron varias, incluso Galileo Galilei también hizo un telescopio, y también observó la luna. Todos tienen varias aportaciones. Incluso Newton también fue economista también. Y así también todos tienen sus varios trabajos, no solamente en física. Bueno, entonces, bueno, sí, por ejemplo, en el caso de Galileo dicen que lo persiguieron, ¿no? Dicen. Pero bueno, en ese entonces también la iglesia estaba dividida en dos facciones, que se les llamaba los gibelinos y los güelfos. Bueno, hay un libro interesante que habla sobre esto, que se llama El Católico Gibelino, y más que nada habla sobre la lucha entre esas dos facciones. Y bueno, y dice, nada más en una página me parece, es más cortito, en una parte dice que la parte de los gibelinos apoyaba a Galileo, y vio que incluso lo sacaran de la cárcel. Entonces sí, no fue perseguido así totalmente. Entonces, incluso en el famoso tribunal de la Inquisición católica, en ese tribunal no eran duros. De hecho, al imputado, al presunto culpable, se le perdonaba sus crímenes, bueno, o de lo que se le acusaba, sus acusaciones, se les perdonaba si se arrepentía. Casi como en la confesión, ¿no? Se les perdonaba sus acusaciones si se arrepentía. Lo cual obviamente en ningún tribunal de la actualidad sucede, es impensable. Entonces sí, no eran duros, no torturaban ni hacían nada de eso. Bueno, y de hecho, bueno, y no se oponían, la iglesia no se oponía a la generación de conocimiento, ni que la tierra era redonda. De hecho, muchos de los llamados santos en sus escritos decían que la tierra debía ser redonda. Muchos los decían, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla. Decía el punto es que en general decía la tierra debía ser redonda. Entonces muchos antes de Galileo ya lo decían. Y no eran perseguidos. Entonces eran por otras, no era como nos dicen. Bueno, entonces, bueno, también aquí tenemos a Nikola Tesla. Digo que nada más platicando sobre sus vidas o sus aportaciones. Ahora vamos con Nikola Tesla. Él incluso construyó un auto eléctrico. Decían que no usaba ni batería, de esas que se usan en los coches, que cuestan mucho, ni gasolina usaba. Entonces decían que sí, pudo construir un auto que se podía mover a base de ondas electromagnéticas. Pero el gobierno estadounidense le confiscó varios de sus inventos. Porque obviamente un coche de esa magnitud era muy barato. Bueno, ya que uno lo tiene, el que se moviera, el que siguiera moviéndose, trasladarse, resultaría muy barato, casi gratis.
obviamente esto no sucede con los combustibles fósiles, como la gasolina, etcétera. Entonces sí, por eso dicen que le confiscaron varios de sus inventos a Tesla. Entonces incluso él lo platica en su diario. Dice que no hay que confiar en ciertas personas, incluso lo decía. Creo, bueno, fue el momento cuando le confiscaron, le robaron varios de sus inventos. Entonces sí, pero sí cuenta la leyenda que había construido ese aparato, bueno, ese coche. Bueno, entonces, lo cual incluso es más viable que los coches de solar, ¿no? De energía solar, incluso sería mucho más barato. Porque de hecho las celdas solares, las celdas fotovoltaicas, las solares, tienen un cierto tiempo de vida, no son para siempre, no duran para siempre, tienen su tiempo de utilidad, de vida. Son como 5 años, me parece. Y ya después se tiran a la basura porque no se pueden reutilizar, ni siquiera sus partes. Entonces incluso también tienen su cuota de contaminación, las llamadas energías limpias. Bueno, entonces, bueno, eso nada más como mención. Bueno, entonces vamos con física moderna. Como dije, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Y ramas tenemos como el electromagnetismo, porque las ondas electromagnéticas viajan a velocidad de la luz, es decir, a esta velocidad que mencioné antes. Y también tenemos la relatividad. La relatividad en física nos dice solamente que un objeto que viaja a una velocidad cercana a la luz, el tiempo le parece más corto. Para él el tiempo transcurre a mayor lentitud, no transcurre lento simplemente. Eso es lo que nos dice la relatividad. Un objeto que viaja a velocidad luz tiende a viajar, bueno, o el tiempo para él transcurre más lentamente. Luego tenemos la mecánica cuántica, que es de igual manera una mecánica para este tipo de fenómenos. Es distinta. Los fenómenos cambian completamente cuando viajan a velocidad luz. Cambian completamente, no son iguales. Y ya han visto que todo esto se cumple con varios fenómenos. Bueno, entonces los estudiosos de estas ramas son Michael Faraday, André-Marie Ampère, que era un científico francés. Incluso a la corriente eléctrica se le mide con esta, en honor a él, se mide en amperes, en honor al científico André-Marie Ampère. También está Gauss, que hizo aportaciones en física y también en matemáticas. En su tumba se le dice, se escribió el príncipe de las matemáticas. También está Maxwell, bueno, es inglés, y también hizo aportaciones en electromagnetismo. También está Planck, que era alemán, y sus estudios le sirvieron de base a Einstein para sus estudios de relatividad. No hubieran sido posibles sin Max Planck. Así se llamaba, Max Planck. Bueno, y obviamente todos conocen a Einstein con la relatividad. Niels Bohr introdujo el modelo atómico actual. A eso se le reconoce a Niels Bohr. Y también está Hamilton, hizo aportaciones en mecánica cuántica. Bueno, copien estos estudiosos, copien. Igual hay muchos, pero no, yo puse algunos principales. Bueno, cuando me avisan cuando terminen de copiar, cuando se corte, ya saben, nos vemos a las 10.
Bueno, gracias. ¿Alguien falta? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vayamos poniendo el título de una vez de la próxima sesión. Vamos a ver rápidamente lo que es notación científica. Lo de conversión de unidades no me va a dar tiempo verlo, pero no se preocupen, lo explico en la plataforma. Y también lo expliqué en la clase del sábado. Pero si no entraron, bueno, no se preocupen, también lo explico en la plataforma. Pero también procuren ver también la grabación de la clase del sábado, lo explico mejor. Porque en pizarrón es mejor que aquí en la computadora. Bueno, ahí se van a dar cuenta. Entonces, pero sí, procuro explicarlo lo mejor posible, lo de conversión de unidades. Bueno, vamos a ver notación científica, como título, notación científica. Y ya lo explico en la próxima sesión. Bueno, vayan escribiendo. Es una forma